Bienvenidos a Leyes Cotidianas, en donde tratamos temas que afectan diariamente su vida. El día de hoy trataremos el problema del manejar sin licencia y las consecuencias que puede tener el ser arrestado sin ella. Tenemos como invitado al señor Juan Sperling de la firma Campano y Asociados, un especialista en materia criminal que nos va a dar sus puntos de vista. Espero que disfruten el programa. Tenemos como invitado al abogado Juan Sperling de la firma Campano y Sperling, especialista en materia criminal. Juan, bienvenido a este programa. Gracias por la invitación. Buenos días. Sabes que eres, uno de los abogados en los que más confío en la ciudad, un experto en este tema de las licencias de manejar, definitivamente una persona que se preocupa por sus clientes y que sabe del tema. Cuéntanos un poco, Juan, ¿cómo ves la situación actual aquí en Georgia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ha cambiado esto de las consecuencias de manejar sin licencia? Yo practico ley criminal desde el 99. Desde el 99 al 2008, el manejar sin licencia era un problema de un nivel o grado menor para la comunidad. A partir del 2008, las leyes cambiaron. El estado de Georgia impuso penalidades mucho más altas de las que existían anteriormente por casos de no licencia. La primera vez que agarran a una persona por un delito de no licencia, la persona está enfrentando un mínimo mandatorio de 48 horas de cárcel. La segunda ofensa requiere un mínimo mandatorio de 10 días de cárcel y una tercera ofensa puede resultar en 10 días a 30 días. Claramente esas penalidades son penalidades severas y son penalidades que no solamente pueden resultar en que la persona sea encarcelada, en que la persona tenga que pagar multas altas, sino también puede resultar en que la persona pueda acabar enfrentando un proceso de deportación como resultado del arresto o del castigo que viene después. Ahora dime una cosa, el tercer arresto sin licencia se califica como una felonía. El cuarto arresto sin licencia se califica como una felonía. El tercer arresto tiene una penalidad mayor, obviamente, que el primero y el segundo, pero el cuarto arresto sería considerado una felonía, que obviamente tú y yo sabemos es un delito de alto nivel de gravedad, en el cual las penalidades pueden ser más de 1 año de prisión. Ahora dime una cosa, Juan, ¿cuál es la diferencia entre una persona que al momento de ser detenida es arrestada y una persona que al momento de ser detenida manejando sin licencia se le emite un ticket? La persona que recibe solamente un ticket es una persona afortunada, porque la persona que no es arrestada y que recibe un ticket tiene la oportunidad de contratar un abogado especialista en la materia, el cual pueda acompañar a la persona a la corte en un futuro y pueda tratar de evitar que la persona vaya a tener que ir a la cárcel y que vaya a tener que enfrentar una penalidad o un castigo. Mediante una negociación, me imagino, con el fiscal. Absolutamente, el cual pueda requerir entrar a la cárcel. En contraste, la persona arrestada es una persona que fue arrestada por el policía en el momento y es una persona la cual, si bien tiene suerte de poder salir bajo fianza, va a poder salir de la cárcel para después tener que presentarse a una corte futura. El que sea arrestado, que se le emite un ticket a una persona, ¿es total discreción por parte del oficial de policía o hay ciertos casos, ciertos antecedentes que puede tener la persona que obligan o que permiten el arresto? Mira, el policía definitivamente tiene toda discreción de arrestar a la persona. Te diría de que esa discreción no está basada en ningún factor específico. Hay ciertos casos en el que el policía está apurado, hay ciertos casos en el que el policía está terminando su horario,
Hay ciertos casos en el que el policía quizás siente simpatía por la persona. Hay ciertos casos en el cual el policía ve que hay niños en el carro. El policía tiene total discreción y realmente el resultado que determina que la persona sea arrestada o no es completamente basado en la discreción del policía. Por lo tal, no hay ningún nivel de predictabilidad de lo que se le puede decir al público de que podría resultar o no resultar en un arresto. Pero podríamos decirle al público que depende también de cómo le presente su caso, su situación al oficial en el momento del arresto. ¿Conviene que una persona que está siendo arrestada intente dialogar con el oficial? Te diría dos puntos importantes para responder tu pregunta. El primero es si una persona es respetuosa con el policía, si una persona actúa en una manera honesta con el policía, si una persona coopera con el policía, yo te diría que va a darse una mejor chance o una mejor probabilidad de no ser arrestado. También hay factores como el de tener una licencia quizás de otro estado. Hay factores como el tener quizás su pasaporte para que la persona pueda ser identificada. Factores de ese tipo que son un poquito más hacia lo legal y menos hacia lo personal pueden ayudar a la persona también. Tener una licencia expirada del estado de Georgia puede también ayudar a prevenir un arresto. Eso era mi siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre una persona que jamás ha tenido una licencia de Georgia y quien la tuvo antes de que aprobaran estas leyes y ahora está expirada? ¿Hay alguna diferencia en el arresto o en la decisión que puede tomar el oficial sobre arrestar a la persona? Absolutamente sí la hay. Y esa diferencia aplica en dos maneras. Desde el punto de vista legal, el Código Penal castiga o penaliza a una persona manejando con una licencia expirada de una manera de menor grado. En otras palabras, el delito es un delito de menor grado, el cual no está sujeto a la ley mandatoria de las 48 horas y de los 10 días. Entonces, definitivamente, ya que los policías en general saben que esa persona no va a estar sujeta a las 48 horas de cárcel o 10 días de cárcel en el caso de una segunda ofensa, tienen también un menor incentivo de arrestar a la persona y es mucho más probable que la persona simplemente vaya a recibir un ticket por manejar con licencia expirada a que la persona vaya a ser arrestado. La lógica de ello es el hecho que esa persona en algún punto anterior tomó un examen, fue identificada como una persona capacitada para manejar. Ahora, la persona que tiene una licencia expirada, ¿conviene traerla consigo o el oficial puede buscar el nombre en la base de datos y saber que hay una licencia expirada, que alguna vez se expidió, el estado de Georgia expidió una licencia a esta persona? Yo te diría que definitivamente valdría la pena tener la licencia consigo en su persona, porque eso, aunque esté expirada, porque eso le va a dar una mejor probabilidad a la persona de poderse ir a casa habiendo recibido solamente un ticket. Ahora, la persona está arrestada, es llevada a la cárcel del condado. ¿Cómo es el proceso en cuanto a la fianza? ¿Quién tiene derecho a fianza? ¿Cuándo se paga la fianza? El proceso inicial del arresto es similar al de cualquier otra persona acusada de cualquier otro delito, sea ciudadana americana o no, en el sentido de que se le va a dar una fianza y la persona va a tener la opción, por medio de su familia, de poder pagar esa fianza. Lo diferente en el caso de una persona arrestada por no licencia es que generalmente esa persona no tiene un estatus migratorio. Entonces, aunque quizás su fianza a nivel puramente de la acusación de no licencia puede ser pagada, después de haber sido pagada, la pregunta se convierte: ¿cuáles son las consecuencias migratorias que podrían derivarse de ese arresto? Ahora, si el condado determina la fianza, ¿puede el condado, porque lo vemos que sucede, negarle a los familiares el que paguen esa fianza? Mira, legalmente la respuesta es absolutamente no. El condado no te puede negar bajo ninguna circunstancia, sea que existe una detención o un hold de inmigración, no le puede negar pagar la fianza. Lo que ocurre en la práctica es que muchos de los empleados que trabajan para las cárceles locales, equivocadamente,
piensan de que la fianza no puede ser pagada por lo que existe un hold de inmigración. Eso es absolutamente incorrecto y han habido numerosas veces en las que yo he tenido que llamar a la cárcel, al departamento de donde se pagan las fianzas en la cárcel y decirles que tengo clientes que trataron de pagar la fianza, que no fueron permitidos pagarla y que van a regresar a pagarla y definitivamente en todos esos instantes se le ha podido pagar. Ahora, si la persona no tiene abogado, la familia debe insistir pagar la fianza. Absolutamente. ¿Puede obligar de alguna manera? ¿Puede pedir hablar con alguien? ¿Debe la familia en verdad de buscar la manera de pagar esa fianza? En un caso de no licencia, la respuesta va a ser siempre sí. Si el empleado de la ventanilla que lo está atendiendo se rehúsa a aceptar el pago de la fianza, aquella persona puede definitivamente pedir poder hablar con un supervisor y expresar su deseo de pagar la fianza a ese supervisor. Cuando hablamos de delitos más serios de no licencia, ahí puede cambiar un poquito la recomendación. Sí, claro, pero vamos a Pero enfocarnos manteniéndonos en no no licencia, la respuesta sí sería siempre claro, sí, recibimos absolutamente. esa pregunta muchísimo y sí, definitivamente hay que insistir en pagar esa fianza. Una vez que se paga la fianza, digamos que no se libera a la persona. ¿Cuál sería el proceso? Está el hold de inmigración, ICE no se ha presentado todavía, digamos que es un condado que no tiene la 287G. Y explícanos un poquito, en cuanto a arrestos por no licencia, ¿qué diferencia hay entre un condado que tiene la 287G y uno que no la tiene? Por lo menos en el área metropolitana de Atlanta, hay ciertos condados que tienen un programa, como mencionaste, 287G. Esos condados en general son Gwinnett, son Cobb, son Hall County, que es Gainesville, un poquito fuera de Atlanta, hay Whitfield County, que es Dalton, y hay otros condados que tienen una versión quizás menor de 287G. ¿Comunidades seguras? Absolutamente. 287G es un programa que inicialmente fue diseñado para tratar de deportar a personas que estaban en los Estados Unidos ilegalmente, los cuales habían sido previamente culpados de un delito grave. Sí, para criminales graves. Vamos a tomar una pausa y regresamos con este tema y con este comentario sobre la diferencia entre la 287G y los condados que no tienen este convenio con el gobierno federal. Desde el momento en que ellos llegan a nuestras vidas, dan su primer paso, aprenden a andar en bicicleta. Hasta la preparación de su primer día del 5º grado es un reto para todos los padres criar un hijo saludable. Permítanos guiarle a través de un embarazo seguro y feliz. Aprenda sobre salud, nutrición e información educativa relacionada con el desarrollo de su hijo. Padres e Hijos Atlanta, una publicación del mundo hispánico. Recoja su copia gratis hoy. ¿Cuál es su tesoro más preciado? Estamos de regreso con el abogado Juan Sperling, tratando este interesantísimo tema sobre el manejar sin licencia y las consecuencias que puede tener. Y estábamos hablando de la diferencia entre el ser arrestado en un condado que tiene convenio con el gobierno federal, este 287G, y un condado que no tiene este convenio. Hay condados que definitivamente tratan de enforzar la ley migratoria mucho más agresivamente que otros condados. Estos condados que tienen el programa de 287G son condados que realmente, en mi opinión, han utilizado esta ley de deportación a la gente convicta de delitos y han convertido el programa realmente en un programa de deportación masiva. Y de recaudación de fondos. Y de recaudación de fondos, en la cual se ha deportado a miles de personas por delitos extremadamente pequeños, por infracciones de tránsito, lo cual realmente va contrario, en mi opinión, al propósito original por el que fue establecido el programa de 287G. Pero ya cuando se lo dice a la persona que está fuera del país, ¿cierto? Digo, no hay mucha defensa, pero sí, entonces los oficiales de los condados que tienen este programa están autorizados para aplicar leyes migratorias. Absolutamente, los oficiales locales del condado han sido deputados o han sido asignados poderes migratorios que generalmente no estarían dentro de su función diaria o legal,
por el gobierno federal por este programa de acuerdo entre el gobierno federal con los oficiales de cárceles locales, lo cual es exactamente el 287G. Hay otros condados que, aunque no tienen este programa de 287G, participan también en un convenio, el cual quizás no es tan comprensivo como la 287G, pero en el cual también hay una comunicación mucho más directa entre el gobierno federal de inmigración y los oficiales de la cárcel local, en el cual se acaba deteniendo a muchísimas personas, nuevamente también muchos de los cuales fueron detenidos por infracciones menores de tránsito. Ese programa se llama Comunidades Seguras y, como te digo, aunque no es tan agresivo y no es tan comprensivo como el programa de 287G, ha tenido también un impacto muy negativo para la comunidad de inmigrantes en Atlanta y realmente en otras ciudades también. Claro, y el gobierno federal tiene la intención de que se aplique este programa de comunidades seguras en todo el país en ya pocos meses. Lo vemos cada vez, se extiende cada vez más. Una persona que tiene el hold de inmigración tiene 72 horas el ICE para pasar por la persona, trasladarla a un centro de detención de inmigración. ¿Qué puede hacer una persona, ya que se emitió el hold de inmigración, si no se aparece las autoridades del ICE en esas 72 horas? Por medio de un abogado, te diría que la persona puede comenzar a aplicar presión a la ley, perdón, a los oficiales locales del condado, de la cárcel local, en tal manera de que se trata de obligar a que la persona vaya a ser puesta en libertad, ya que la regla de las 48 horas o 72 horas que acabas de mencionar no ha sido obedecida. Parte del problema es que si los oficiales locales no dejan salir a la persona, digamos, por las buenas, la acción o la medida que se tendría que tomar para tratar de obligar al sheriff o al carcelero, digamos, a dejar salir a la persona, es una petición que se tendría que archivar en la corte, llamada habeas corpus. Y el problema con hacerlo es que, aunque uno puede archivar ese habeas corpus, rápidamente habiendo archivado el habeas corpus, en mi experiencia, los oficiales de la cárcel van a apurar a inmigración a que vengan a recoger a la persona, y aunque quizás violaron la ley de las 72 horas, para el momento que tienes la oportunidad de ir enfrente del juez para pelear el habeas corpus, ya fue recogida la persona. Pero en el momento en que presentas el habeas corpus, ¿no hay un stay, no sé, se protege a la persona legalmente de cualquier acción por parte del gobierno? Desgraciadamente no, porque la acción de habeas corpus es hecha en contra del sheriff y no realmente protege a la persona con inmigración. El hecho que el habeas corpus está siendo archivado es realmente para apurar a que ICE o recoja o deje salir a la persona. Pero en el momento que ICE recoge a la persona, el habeas corpus realmente queda muerto, o la función del habeas corpus se convierte irrelevante. Ahora, estas 72 horas, estabas hablando que son 48, son 78, son 72. ¿Cuántas horas estamos hablando y cuándo existe en principio la obligación legal por parte de los oficiales de la policía del condado de liberar a la persona? El problema con la regla de las 48 o 72 horas, que varía de acuerdo a ciertos factores, es que realmente no es una ley, es realmente parte de un reglamento. Entonces, aunque es un poquito diferente, por lo tal, aunque sí tenemos esta regla y aunque sí se puede empujar a que el condado deje salir a la persona, y sí se puede enforzar también por medio del habeas corpus, como acabamos de comentar, no es algo que nos da una manera automática para simplemente decir, se pasaron las 48 horas y el condado tiene que dejar salir a la persona. Desgraciadamente es un área un poquito gris, no es ni blanca ni negra. Entonces el obligar al condado a que deje salir a la persona no es siempre fácil. Una persona que ya fue arrestada, fue liberada bajo fianza o no fue arrestada, se le dio el ticket, contrata un abogado y se presenta ante la corte. ¿Qué es lo que puede en verdad hacer el abogado en esta negociación con el fiscal para evitar estas consecuencias migratorias? El abogado puede hacer algo muy importante, lo cual en general es tratar de evitar
las 48 horas de cárcel, los 10 días de cárcel, dependiendo de cuántas ofensas de no licencia haya tenido la persona. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es por medio de un proceso de negociación con el fiscal, que es el abogado acusador que representa al Estado, tratando de convencer al fiscal a reducir el grado de la ofensa o del delito de no licencia a algo más bajo, como manejar con licencia expirada, como manejar con no tener su licencia o su mica en mano. Incluso hay ciertos casos en los que se puede negociar con el fiscal que se le quite el cargo de no licencia completamente a la persona, a cambio que se declare culpable quizás del ticket de ir muy rápido, por ejemplo. Okay. Esa es una manera. Si la negociación con el fiscal no resulta en una reducción del delito de no licencia a algo más bajo, pues entonces nos vamos a tratar de evitar que le den los 2 días o los 10 días de cárcel por medio del juez, ya que la función del juez, aunque no es reducir los cargos, repito, la función del fiscal es reducir cargos, sí. La función del juez es dar o dictar la sentencia, por lo tal, si la negociación con el fiscal no nos dé el resultado deseado de reducir el cargo, nos vamos al juez a pedirle al juez que le suspenda el periodo de cárcel a la persona acusada, y de esa manera, aunque quizás no salimos con los cargos siendo reducidos, salimos con una sentencia que le vaya a evitar regresar a la cárcel al cliente que fue arrestado originalmente y ponerse en riesgo de ser deportado, o incluso ni siquiera pisar la cárcel a aquellos clientes que simplemente fueron dados un ticket o un citatorio desde un principio. En tu experiencia, ¿los fiscales en verdad están dispuestos por lo general a negociar y a bajar estos cargos? ¿O en qué tipo de casos en verdad puedes tener los suficientes argumentos para poder lograr que el fiscal esté de acuerdo contigo en bajar los cargos? Mira, el proceso de negociación está determinado en varios factores. Hay ciertos fiscales los cuales, por simplemente ser bondadosos, digamos, no van a aceptar una reducción. Algunos de ellos lo van a aceptar porque el abogado puede presentar un argumento que quizás la persona fue parada o detenida por el policía sin tener una causa legal para parar a la persona. Ese es un argumento que da... ¿Racial? ¿Perdón? ¿Perfil racial? Podrías decirlo, o también podría ser simplemente una excusa o una base que no está de acuerdo a la constitucionalidad de parar a un vehículo. Ese argumento nos ha dado frutos muy positivos durante los años. También hay un argumento de que en tickets de tránsito en los que la persona no fue arrestada, el Estado o el policía tendría gran dificultad pudiendo identificar al acusado como la persona a la que le dio el ticket en la corte futura, debido al volumen de casos y debido al volumen de personas con las que tienen contacto. Otros casos son casos en los que el cliente puede conseguir una licencia de otro estado, y en aquellos casos tenemos el argumento de poder decir que el cliente no es un residente de Georgia, es un residente de otro estado. Que hay que demostrarlo. Recuerda que el Estado es quien tiene que probar al acusado culpable sin lugar a dudas. Nuestra obligación no es demostrar su inocencia, es la obligación del Estado probarlo culpable. Claro. Por lo tal, hay varias maniobras que podemos utilizar desde un punto de vista puramente legal para tratar de convencer o empujar a un fiscal a que acepte reducir el cargo de no licencia. A veces también implica la parte humana. Hay clientes que tienen un gran nivel de simpatía, que tienen circunstancias específicas, las cuales también le pueden tocar, digamos, el lado de compasión a un fiscal a que acepte reducir los cargos. El sistema funciona mejor cuando los casos se resuelven, cuando la gran mayoría de los casos son resueltos por medio de una negociación entre abogado defensor y fiscal. Y eso funciona muy bien para el beneficio de nuestra comunidad en la mayoría de los casos. Juan, en verdad muchas gracias por aceptar la invitación. La información que nos has dado hoy es invaluable. Y amigos, los esperamos la próxima semana y les invitamos a visitar nuestra página de internet www.leyescotidianas.com.
en donde encontrarán mucha más información sobre estos temas. Gracias y hasta la próxima. Leyes Cotidianas les llega a ustedes gracias al generoso apoyo financiero de la Fundación de Justicia Civil del Estado de Georgia. Mundo Hispánico, el vocero de la comunidad hispana desde 1979. La estación transmisora WPBA no tiene licencia para practicar leyes en el estado de Georgia. WPBA y los patrocinadores de este programa no son responsables por las opiniones expresadas ni la información proporcionada por los abogados en este programa. Este programa se ofrece como un servicio público. El objetivo de este programa es de informar y educar y no de proveer consejo legal. Si usted necesita consejo legal, favor de consultar a un abogado.